Bueno, el tema que vamos a trabajar se llama las fórmulas semidesarrolladas en alcanos. En realidad las fórmulas semidesarrolladas se escriben en alquenos y en alquinos también, y en otros compuestos orgánicos, pero nosotros vamos a trabajar específicamente, por ahora, con alcanos. Así que vamos a empezar. Fíjense lo que dice aquí. En clases anteriores hemos aprendido que existen varias formas de formular los compuestos orgánicos. Por ejemplo, para un compuesto como el etano era el alcano que tenía dos carbonos. La estructura de Lewis del etano es esta que ustedes ven aquí. Fíjense, tenemos los dos carbonos con todos los hidrógenos alrededor, se ven los 4 electrones que tienen en el último nivel de energía cada carbono, el electrón que tiene en el último nivel de energía y en el único, el hidrógeno, cada uno de los hidrógenos, y entonces quedan estabilizados por la regla del octeto. El carbono tiene 4 electrones suyos, más uno que le comparte este otro carbono son 5, más cada uno de los 3 electrones que le comparte cada hidrógeno son 8. De este lado, lo mismo. ¿Bien? Bueno, la estructura de Lewis, yo entiendo que ya la manejan bien, de hecho estuvimos haciendo algunos formuleos de estructuras de Lewis de alcanos lineales, ¿no? Después enseguida trabajamos con la fórmula desarrollada. Así que vimos que teníamos que en la fórmula desarrollada nosotros, en lugar de poner los electrones, dibujábamos por cada par de electrones una línea, ¿no? Entonces, acá había un par de electrones que se compartían entre carbonos y yo dibujaba una línea. Y si los electrones se compartían entre carbonos e hidrógenos, yo también dibujo una línea. Esa es la fórmula desarrollada. Ustedes la clase pasada estuvieron haciendo la estructura de Lewis y la fórmula desarrollada de algunos alcanos. Recordemos qué es la fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada dice que es donde se visibiliza la unión carbono-carbono y también se observa la unión entre carbonos e hidrógenos. Fíjense, unión carbono-carbono y yo veo el enlace que hay entre los carbonos. Y unión carbono-hidrógeno y yo veo la unión entre el carbono con cada uno de los hidrógenos. Esto era la fórmula desarrollada. La fórmula molecular respondía a esta fórmula general, carbono N, hidrógeno 2N más 2. Como yo sé que el etano tiene 2 carbonos, voy a tener 2 por 2, 4, más 2, 6 hidrógenos. ¿Bien? Así que la fórmula molecular es una forma de escribir un compuesto orgánico contraída, achicada. Acá lo tengo desplegado el compuesto y acá lo tengo contraído. ¿Bien? Y lo que observo son los 2 carbonos que están acá más los 6 hidrógenos que corresponden. Fíjense que entonces nosotros cuando tenemos un compuesto orgánico podemos escribir su estructura de Lewis, la fórmula desarrollada y la fórmula molecular. Pero ahora vamos a ver qué es la fórmula semidesarrollada. Ahora bien, existe una cuarta forma de formular los compuestos orgánicos que tiene como fin simplificar la forma en la que se escriben los mismos. Y esa es la fórmula semidesarrollada. La idea de esta fórmula, de la escritura de esta fórmula, es poder escribir el compuesto de una forma más simple que haciéndola desarrollada, donde se desplegaban todas las uniones entre carbonos e hidrógenos. Fíjense lo que dice la fórmula semidesarrollada. En este tipo de fórmulas se visibiliza la unión carbono-carbono, como en la fórmula desarrollada, pero no se despliega la unión entre carbono e hidrógeno, que en la fórmula desarrollada sí se ve. Veamos un ejemplo. La fórmula desarrollada del etano, ¿cuál era? Esta que está acá. Vemos la unión entre carbonos y vemos la unión entre los carbonos y cada uno de los hidrógenos. ¿Bien? Ahora, miremos cómo es la fórmula semidesarrollada del etano.
Fíjense, en esta fórmula, fíjense que dice, se visibiliza la unión carbono-carbono. Este enlace es entre carbonos, pero no se despliega la unión entre carbonos e hidrógenos. Es decir, yo los escribo a los hidrógenos, pero no despliego las uniones. Por ejemplo, este carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene unidos? 3, así que los escribo. Hidrógeno 3, ¿ven? Y este carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene unidos? 3, así que los escribo. 3, ¿bien? Hay otra manera de escribir la fórmula semidesarrollada que es de manera vertical. Acá otra vez lo mismo. Carbono-carbono, los hidrógenos, 3 hidrógenos y 3 hidrógenos, y la unión que se ve perfectamente entre los carbonos. Pero normalmente lo que sucede es que yo escribo de manera horizontal y ni siquiera lo pongo así. Ahora van a ver cómo se pone. Fíjense acá. Escribo los dos carbonos, pongo los hidrógenos, pero los hidrógenos en vez de escribirlos, como en este caso que lo escribí por fuera del carbono, del lado de afuera del enlace, lo pongo a la derecha del carbono. Estos 3 hidrógenos y estos 3 hidrógenos también. Ahora, se me presenta un problema, porque yo normalmente las fórmulas semidesarrolladas las escribo así. Pongo los hidrógenos a la derecha del carbono. Este enlace, que está acá, es el enlace, fíjense lo que decía la fórmula semidesarrollada, que visibilizaba la unión carbono-carbono. Bien, sin embargo, cuando yo miro esto, este enlace parece que fuera entre este carbono y estos 3 hidrógenos. Y no es así. A pesar de que yo lo escriba con los hidrógenos a la derecha de este carbono, estos 3 hidrógenos no corresponden a una unión con este carbono, sino que corresponden a la unión con este otro carbono, estos que están acá. ¿Bien? Entonces, es muy importante que ustedes sepan que este enlace corresponde a la unión entre carbonos. ¿Bien? Sigamos adelante. Veamos lo que sucede al formular el propano. La fórmula desarrollada del propano. El propano era el alcano lineal con 3 carbonos. Bien, tengo los 3 carbonos y tengo desplegadas las uniones con cada uno de los hidrógenos. ¿Sí? Si yo hago la fórmula semidesarrollada y la escribo verticalmente, veo esta misma unión entre los 3 carbonos, que sería esta unión y esta unión entre carbonos, y los hidrógenos quedan escritos a la derecha del carbono, pero no hay conflicto con esto que yo les mostraba en el etano, donde el hidrógeno quedaba metido adentro de la fórmula y parecía que se unía a otros carbonos, ¿no? Fíjense, estos 3 hidrógenos van a corresponder a estos 3. Estos 2 hidrógenos van a corresponder a estos 2. Y estos 3 hidrógenos van a corresponder a estos 3 hidrógenos. Ahora, yo les había dicho que normalmente las fórmulas semidesarrolladas se escriben de manera horizontal. Yo podría escribir así para salvar el problema de los hidrógenos, es decir, que estos 3 hidrógenos, que son estos mismos, me queden por afuera, entonces yo acá veo la unión entre carbonos, se ve perfectamente, pero acá la unión entre carbonos no se ve. Vuelvo a tener la misma dificultad. Si yo sé que este enlace, ¿sí?, corresponde a los carbonos, esto es válido de formularse, lo puedo hacer igual. Pero normalmente yo les había dicho que se escriben los hidrógenos a la derecha de cada carbono. ¿Bien? Así que simplemente voy a respetar este formato para escribir, sabiendo que esta unión covalente simple es entre este carbono y este carbono, no entre el carbono y estos hidrógenos. Y acá otra vez, esta unión covalente simple es entre este carbono y este carbono, no entre este carbono y estos 2 hidrógenos.
La fórmula molecular del propano, recordemos que respondía a este formato, ¿no? Carbono 3 sería, porque son 3 carbonos, el propano tiene 3 carbonos, 2 por 3, 6, más 2, 8. Tengo carbono 3, hidrógeno 8, tengo los 3 carbonos, y tengo 3 más 2, 5, más 3, 8. Así que el propano está bien formulado. ¿Bien? Veamos cómo sería la fórmula semidesarrollada en el caso del butano. La fórmula desarrollada es esta, ¿no? 4 carbonos con sus respectivos hidrógenos. Y la fórmula semidesarrollada, aquí la tenemos. Son los 4 carbonos, y ahora estos 3 hidrógenos corresponden a estos 3. Estos 2 hidrógenos corresponden a estos 2. Estos 2 hidrógenos corresponden a estos 2. Y estos 3 hidrógenos corresponden a estos 3 hidrógenos. Y la fórmula molecular sería carbono 4, 2 por 4, 8, más 2, 10, carbono 4, hidrógeno 10. Si verificamos, tenemos los 4 carbonos y 3 más 2, 5, más 2, 7, más 3, 10. Veamos qué pasa con el caso del metano. El metano tenía un solo carbono, ¿no? Así que la fórmula desarrollada era bastante simple. Yo tenía el carbono y las uniones desplegadas con cada uno de los hidrógenos. Pero en la fórmula semidesarrollada, esta unión no se despliega. Por lo tanto, solo se despliega la unión entre carbonos, pero el metano tiene un solo carbono. Así que la fórmula semidesarrollada del metano es esta: carbono, hidrógeno 4. No veo desplegada ninguna unión entre carbono e hidrógeno. Y la fórmula molecular también es carbono, hidrógeno 4, ¿no? Carbono N con hidrógeno 1 y 2 por 1, 2, más 2, 4 hidrógenos. Quiere decir que en el caso del metano, la fórmula semidesarrollada y la fórmula molecular es la misma. ¿Bien? Bueno, nos enfrentamos ahora a un problema, que es que nosotros tenemos que escribir las fórmulas semidesarrolladas de otros compuestos. Entonces yo les voy a dar las instrucciones para escribir las fórmulas semidesarrolladas. En esta diapositiva yo simplemente la voy a leer a las instrucciones y después vamos a explicar un ejercicio. La idea es que ustedes, cuando vean el video, identifiquen el momento del video donde están las instrucciones, así después pueden retomar esta parte del video para leer las instrucciones, porque cuando ustedes tengan que formular en los ejercicios que yo les voy a dar de tarea, van a necesitar estas instrucciones. Por ahora simplemente las leo sin explicar. Dice: para escribir una fórmula semidesarrollada se sugiere seguir el siguiente orden. Primero, determinar la cantidad de carbonos del alcano lineal. Segundo, escribir los carbonos dejando espacio suficiente para poder completar con los enlaces y los hidrógenos. Tercero, graficar los enlaces entre carbonos, tener en cuenta que las uniones son covalentes simples. 4. Completar con la cantidad de hidrógenos que hacen falta para cada carbono, teniendo en cuenta que un carbono solo admite hasta 4 uniones. 5. Verificar que la cantidad de carbonos e hidrógenos graficada coincida con la fórmula molecular general, carbono N, hidrógeno 2, N más 2. Vamos a aplicar ahora estas instrucciones en un ejemplo. Si queremos escribir la fórmula semidesarrollada del pentano, entonces, primero, la primera instrucción decía: determinar la cantidad de carbonos del alcano lineal. ¿Cuántos carbonos tiene el pentano? El pentano tiene 5, recuerden el prefijo penta. El pentano posee 5 carbonos. Después dice: escribir los carbonos dejando espacio suficiente para poder completar con los enlaces y los hidrógenos. Así que yo voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ustedes van a escribir en el papel,
los 5 carbonos. ¿Bien? 3. Graficar los enlaces entre carbonos. Tener en cuenta que las uniones son covalentes simples, porque el pentano es un alcano. Y si hacemos un breve repaso, dijimos que los alcanos eran hidrocarburos saturados, porque entre los carbonos había uniones covalentes simples. Entonces yo tengo los 5 carbonos y ¿qué hago? Escribo los enlaces de cada carbono, ¿no? Cada uno de estos enlaces va a ser con el carbono, solo que dejo el espacio para poder escribir los hidrógenos acá. Fíjense, escribir los carbonos dejando espacio para poder completar con los enlaces y con los hidrógenos. Entonces ahora, en el punto 4, ¿qué dice? Completar con la cantidad de hidrógenos que hacen falta, es decir, yo acá tengo que escribir los hidrógenos que hacen falta, acá, 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 en este espacio y en este otro, teniendo en cuenta que un carbono solo admite hasta 4 uniones. Recordemos que un carbono tenía 4 electrones en el último nivel y necesitaba 4 más para estabilizarse. Así que acá, si este carbono ya está uniéndose con un carbono y yo tengo que agregar hidrógenos y yo sé que solo acepta hasta 4 uniones. 1, 2, 3, 4. Una unión ya la tiene comprometida con un carbono. ¿Cuántos hidrógenos yo tendría que poner para que este carbono quede completo? 3. ¿Bien? Así que, ¿qué hago? Escribo el hidrógeno y pongo el numerito 3 debajo. Recuerden que es un subíndice, este numerito. Acá, este otro carbono está unido con este carbono y con este otro, con esta unión, ¿no? Quiere decir que tiene comprometidas, de las 4 uniones, tiene comprometidas 2. Así que hay una unión que estaría por acá y otra por acá, si fuese la fórmula desarrollada, para compartiendo electrones con los hidrógenos, ¿no? Así que ¿cuántos hidrógenos voy a poner? 2. Acá en este carbono pasa lo mismo. Tengo 2 uniones comprometidas con carbonos y las 2 uniones que me faltarían, si lo hiciera en la fórmula desarrollada, serían con el hidrógeno, así que pongo hidrógeno 2, y en este caso ocurre exactamente lo mismo. Y acá, este carbono tiene una sola unión comprometida con un carbono. Quiere decir que las otras 3 uniones, ¿con quién estarían comprometidas? Con 3 hidrógenos. Y lo escribo. Ya escribí la fórmula semidesarrollada del pentano. Ahora bien, el quinto paso dice verificar que la cantidad de carbonos e hidrógenos graficada coincida con la fórmula molecular general carbono N hidrógeno 2N más 2. A ver, si es el pentano, la fórmula molecular sería carbono 5, hidrógeno 2 por 5, 10 más 2, 12. Esta sería la fórmula molecular. Si yo miro la fórmula semidesarrollada del pentano que grafiqué, ¿tengo 5 carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Sí los tengo. ¿Tengo 12 hidrógenos? 3, y 2, 5, y 2, 7, y 2, 9, y 3, 12. Tengo 12 hidrógenos. La fórmula molecular me sirve a mí para saber si cuando yo escribí estos numeritos, los escribí bien, porque podría ser que ustedes los escriban mal, pongan 3 hidrógenos acá, en lugar de 2, o pongan uno solo, no pongan el 2. Entonces, cuando suman los hidrógenos, no les coincide con este valor. Y hay algo que está mal de la fórmula semidesarrollada que hicieron. Quiere decir que cada vez que ustedes hacen una fórmula semidesarrollada, siempre escriban la fórmula molecular para verificar y contar la cantidad de hidrógenos que pusieron. ¿Sí? A ver si están bien. Bueno, estamos llegando al final. Importante. Las instrucciones para escribir la fórmula semidesarrollada de un alcano lineal se realizan en el orden indicado anteriormente, pero se escribe todo el compuesto en el mismo momento. Es decir, yo no hago esto que ustedes vieron acá, primero escribo esto, después
otro lugar en la hoja escribo esto, después en otro lugar en la hoja escribo esto. No, todo se escribe en el mismo momento, en el mismo lugar en la hoja. ¿Bien? Por ejemplo, si nosotros queremos graficar el hexano, el alcano lineal de 6 carbonos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir los 6 carbonos, en el mismo lugar en la hoja vamos a poner los enlaces, y en el mismo lugar en la hoja vamos a escribir los hidrógenos, ¿sí? Acá, ¿cuántos hidrógenos habrían? Recordemos que cada carbono tiene 4 enlaces posibles. Si acá hay un enlace que está comprometido con el carbono, entonces los 3 restantes los completo con hidrógenos. Acá son 2 enlaces comprometidos, acá también, acá también, acá también. Quiero decir que en estos carbonos yo tengo que completar con 2 hidrógenos, ¿no? Y en este carbono que tiene un solo enlace comprometido, ¿cuántos hidrógenos voy a poner? 3. Siempre recuerdo que este enlace corresponde a la unión entre carbonos, no a la unión entre, por ejemplo, este enlace entre este carbono y estos 2 hidrógenos. ¿Bien? Bueno, y para verificar que yo haya formulado bien, que haya hecho bien la fórmula semidesarrollada del hexano, hago la fórmula molecular general. Carbono 6, hidrógeno 14. 2 por 6, 12, más 2, 14. ¿Tengo 6 carbonos en la fórmula? Sí, los tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Escribí 14 hidrógenos totales? 3, y 2, 5, y 2, 7, y 2, 9, y 2, 11, y 3, 14. Escribí los 14 hidrógenos totales. Quiere decir que algo debo haber hecho bien. ¿Bien? Bueno, hasta acá la actividad. Ahora la intención es que ustedes hagan unos ejercicios que yo les voy a enviar. Lo que les voy a pedir es que esta vuelta los ejercicios los hagan en papel y me los manden en papel. Los escriban, le sacan una foto y me la mandan en papel. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a formular y muchas veces lo que ustedes hacen es copiar las imágenes de internet. Y la idea es que ustedes formulen, ¿bien? Piensen que más adelante nos vamos a encontrar, espero, los extraño mucho el aula, nos vamos a encontrar en el aula y ustedes ya no van a tener más la computadora para copiar y pegar. Esta vuelta entonces los ejercicios los quiero en papel, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande a todos y frente a cualquier inquietud que tengan, nos seguimos comunicando por los comentarios de claro. Bueno, un saludo a todos.